Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Sukalleku, una fundación que ha nacido con el objetivo de proyectar la gastronomía vasca a nivel mundial. En el programa de hoy van a estar con nosotros el director de la Fundación Sukalleku, Germán Muruamendiaraz, el cocinero Íñigo Lavado y el crítico gastronómico Mikel Corcuera. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. La Fundación Sukalleku nace con la intención de convertir la gastronomía vasca en un referente mundial. Sukalleku cuenta con diferentes áreas de trabajo en las que se pretende estudiar y compartir toda la información relacionada con el mundo de la cocina. La innovación, el desarrollo, la enseñanza son algunos de los ámbitos en los que trabaja Sukalleku. Como decíamos, hoy tenemos con nosotros al director de la Fundación Sukalleku, Germán Muruamendiaraz. Germán, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos hoy con nosotros a Íñigo Lavado, cocinero del restaurante Íñigo Lavado de Fico Baño, Arratsaldeon. Buenas tardes. Y también ha venido hoy a nuestro programa Mikel Corcuera, crítico gastronómico. Mikel, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Sukalleku acaba de nacer, pero lleva muchos años gestionándose. Hay una labor muy importante detrás de esta fundación, ¿verdad? Sí, esto no ha sido fruto de un día ni el último año, ¿no? Yo creo que el germen de la Fundación Sukalleku surge del grupo gastronómico Incharrondo, que es un grupo conocido por todos porque, bueno, pues han estado organizando eventos gastronómicos durante varios años. El más conocido es la Semana Gastronómica Incharrondo, aparte de la Feria de la Cerveza, en fin, una serie de actividades populares que bueno, pues han ido organizando durante años, y el germen pues surgió por ahí. De ahí, y a eso si le añadimos un poquito la asociación de cocineros, pues bueno, a petición y a reivindicación de estos dos grupos se unió la administración, las administraciones, vamos a decirlo, y fruto de ello pues es el nacimiento de esta fundación, cuya gestación la verdad es que ha sido muy larga. ¿Qué necesidades veis en el mundo gastronómico vasco para la creación de esta fundación? Bueno, de inicio decir de que partimos de una situación casi privilegiada, o por lo menos muy buena, en el mundo de la gastronomía en Euskadi, ¿no? Gracias pues a que una serie de cocineros en su día pues hicieron una labor de investigación importante, y hoy en día pues contamos con cocineros con un prestigio internacional y diría que mundial, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ir pensando de cara al futuro, no solamente el presente, y de cara al futuro pues también otras regiones y otras zonas se están preparando y están haciendo cosas. Aquello que parecía que solamente nosotros hacíamos algo en el mundo de la gastronomía, pues hoy en día hay por ahí experiencias que posiblemente están avanzando a un ritmo superior a lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Y las administraciones conscientes de esta situación vieron que era necesario una entidad que pensase en el futuro, reflexionase en el futuro, que planificase y que un poco analizase las áreas de actuación y de apoyo que necesita el mundo de la gastronomía, partiendo de que las administraciones están destinando muchos recursos económicos y humanos en proyectos privados, públicos, y que es necesario aglutinar un poco estos proyectos y lo que están haciendo. Se ve necesario que hay que hacer cocina fuera de la cocina del restaurante. De hecho, comentabas el apoyo de las administraciones y diferentes instituciones están detrás de Sukalleku. Habéis tenido bastante apoyo por esa parte. De hecho, la constitución de esta entidad ha sido por parte de las instituciones. Hay dos departamentos del Gobierno vasco, en concreto el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Y por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa está el Departamento también de Agricultura y Desarrollo Rural. Luego está el Ayuntamiento de Donostia,
que precisamente la sede que ocupamos actualmente en la Villa Yeyete es propiedad de este ayuntamiento, y luego están también la Asociación de los Cocineros de Euskal Herria. Uh-huh. Estamos hablando de cocineros. ¿Qué acogida ha tenido por parte de los cocineros Íñigo Lavado? Por ejemplo, ¿nos puede decir qué puede suponer una fundación como Sucal Leku? ¿En qué os puede ayudar a vosotros? Pues mira, escuchándole me recordaba cuando yo he tenido la suerte de trabajar, pues yo creo que con los más importantes de aquí, ¿no? Pues con Pedro Suijana, Martín Berasategui, he tenido relación con Juan María Arzac, y por ejemplo las jornadas de Incharrondo las he vivido como ayudante, pues porque íbamos a preparar las cenas y vivir todo eso y poder compartir con los mejores jefes de cocina o mejores cocineros que hay por aquí. También he tenido la suerte de estar con Luis Irizar. Entonces, si ahora Sucal Leku permite, porque eso te forja como profesional, no solo trabajar en un restaurante, sino vivir esas experiencias, si Sucal Leku permite a todos aquellos que no han tenido esa oportunidad, porque eso ya ha pasado, pues de poder transmitírselo en un sitio y que les ayude para verdaderamente saber qué es lo que quieren o cómo lo quieren hacer, pues la verdad que me parece una idea increíble. Pues ya te digo, todo eso lo recordaba. Yo estaba allí en esas jornadas, pero ayudando. Y creo que es una cosa bonita, y que todo eso ahora tenga un sitio donde poder contarlo, donde poder enseñar a todos aquellos que ahora quieran ser cocineros, pues me parece que eso será futuro. Uh-huh. Si, por ejemplo, Miquel, para ti, ¿tú qué crees que puede suponer esta fundación Sucal Leku? Sí, yo creo que de todo tiene una razón Germán, que esto no es una cosa de hace 2 días, que esto realmente es un movimiento que viene de muy atrás. Y yo creo que retomando un poco el pasado, en el sentido para comprender el presente y sobre todo el futuro, pues está también el tema de los movimientos de la nueva cocina vasca, que fue un movimiento esencialmente guipuzcoano, porque luego irradió a todo Euskadi y a todo el Estado, es decir, y entonces había algunas características que tienen algo en común con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues con lo que se está haciendo ahora, que es un poco esta solidaridad entre los cocineros, esta unidad de los cocineros, que cada uno luego en su negocio puede responder a su criterio personal, a su cocina, a sus planteamientos, pero que realmente hay una cosa unificadora en todo el tema de la cocina. Y yo pienso que también, claro, hasta ahora hemos tenido mucha suerte, porque ha habido un filón de la cocina vasca que se ha expandido en el mundo, y que no vamos a saltar los nombres que hemos dicho ahora hace un momento, pero hay otros muchos, hay unas segundas, unas terceras, unas cuartas generaciones. Está habiendo ya un proceso impresionante. Pero bueno, estas cosas es lo que me pasa, tenemos una mina de oro, pero de repente esta mina se puede acabar. Es decir, ¿por qué? Pues porque la cocina es muy dura, porque las condiciones, porque luego el individualismo prima mucho en la cocina, porque cada uno está todo el día los cocineros están, desgraciadamente para ellos, aunque les encanta, están todo el día trabajando en sus restaurantes, no se relacionan más que con otras personas de su entorno, y entonces quiero decir que todo este tipo de cosas hace falta dinamizarlas, porque puede llegar un momento, como ha dicho Germán también, que todos se ponen las pilas a nivel estatal y a nivel mundial. Es decir, hoy día, por ejemplo, pues quién iba a decir la cocina inglesa, pues la cocina inglesa ha despertado, los países nórdicos también, que hasta ahora para nosotros es una cocina que no valía nada, pero que está ahora valiendo mucho. Y luego, pues, de Estado español, pues no digamos nada. Es decir, está Cataluña potentísima, hay muchísimas escuelas, están los movimientos del Bulli alrededor, que han creado también escuelas. Y bueno, que realmente hay unos movimientos importantes asociativos y de todo este tipo de cosas que son en Europa, que son muy importantes y están desarrollándose. Y entonces nosotros nos podemos quedar, de ser cabeza del asunto de la innovación y de todas esas cosas, nos podemos quedar en la cola. Es decir, no digo que sea una cosa que se acaba en 2 días, pero las minas de oro tampoco se acaban en 2 días, y de repente se acabaron. Entonces hay que volver a ese tema. Yo tengo una pregunta, porque verdaderamente tampoco lo sé, aunque yo creo que sé por dónde pueden ir los tiros. Cuando se creó el movimiento de los jefes de la nueva cocina, pues Juan Mari, Pedro, Martín, verdaderamente, ¿quién fue el hilo conductor? Yo, por lo que les conozco y veo la amistad que tienen, yo sé que Juan María Arzac es una persona pues que igual es quien ha hecho un poco de salsero o de hilo conductor para que todo esto funcione. Ha sido Luis Irizar, no lo sé, pero seguro que ha habido alguien que es un poco la persona que ha dinamizado eso, ¿no? Y yo, desde la perspectiva ahora de cocinero que tiene que sacar pues un negocio adelante, no me veo o que tenga la suficiente energía, o por lo menos creo que ahora mismo igual hace falta un hilo conductor que puede ser Sucal Leku, ¿no? Quienes nos junte, porque verdaderamente si no, bastante tienes con intentar sacar tu proyecto, que no es fácil hoy en día, y
yo creo que, pues en este caso, instituciones o proyectos como Sukaleku pueden ser quienes nos junten y nos tengan como hilo conductor, ¿no? Que creo que es un poco por donde tienen que ir los Pues tiros. yo creo En que, su día no sé cómo sí, fue, yo te creo lo que fue un pregunto. movimiento muy espontáneo que coincidió en diversos factores, por ejemplo la juventud de algunos, por ejemplo los jóvenes pues estaban deseando hacer cosas nuevas, había que cambiar un sistema anterior ya caduco, había habido una época anterior de un desarrollismo exagerado, pero también, por ejemplo, con efectos negativos e indeseados del desarrollismo, por ejemplo, ese turismo que se había adocenado la cocina, sobre todo la mediterránea, aquí no había llegado hasta tal extremo, pero que realmente pues había una situación incómoda, quiero decir esa. Pero y yo, por ejemplo, en Francia, claro, también viene un poco a rebufo de la renovación francesa, ¿no? Del movimiento de la Nouvelle Cuisine, ellos también cogen un poco la medida de aquello. Yo voy a decir una cosa también que es muy curiosa y que vale mucho para nuestra fundación esta de futuro, que es que el espíritu nuestro ha sido mucho más solidario con los franceses en ese sentido, porque en el momento de la nueva cocina francesa, la Nouvelle Cuisine, era un movimiento de cocineros dispersos por una nación impresionante como es Francia, y sin embargo lo que es más difícil es conjuntar en la misma ciudad prácticamente, bueno, en un territorio pequeñísimo como es Euskadi y más en concreto Guipúzcoa, conjuntar y hacer juntarse a todos los cocineros para desarrollar los movimientos renovadores de la cocina. O sea, eso yo creo que ahí tenemos un sustrato importante a imitar, a continuar y a mejorar, ¿no? En ese sentido. Pero sí, como decís, de alguna manera, pues bueno, no partimos de cero, partimos de que tenemos aquí unos genios y a todos genios, pues bueno, son espontáneos. Y lo que tenemos que hacer es que lo espontáneo pensar en el futuro y planificarlo. O sea, hay que decir, hay que incorporar a que no podemos estar esperando a que surjan de otra vez de aquí a 50 años o a 60 o 70 años otros genios que surjan por ahí, sino yo creo que un poco partiendo de la plataforma que tenemos actualmente, pues tenemos que ir pensando en el futuro y hay que ir planificando y no dejar que bueno surjan por ahí algunas cosas y sobre todo, bueno, también vemos que detrás de estas grandes figuras pues hay una hornada de jóvenes cocineros, pero con muchas ganas de hacer cosas y de alguna manera pues queremos también que tomen parte y que se tome parte activa en toda esta reflexión de cara a futuro. Yo, Íñigo, te quería preguntar a ti concretamente, precisamente por eso, ¿cómo ves la situación de los cocineros vascos que inician su trayectoria profesional? Pues yo lo veo que, pues bueno, ahora mismo sobre todo nos tenemos que concentrar a intentar hacerlo muy muy bien, ¿no? Porque además hace falta y es como se hacen las cosas. Pero sobre todo yo es un poco lo que veo y creo que está el futuro, ¿no? De decir, detrás de un movimiento como el que pudo haber, tiene que haber alguien, no sé, igual no es un solo nombre o ese nombre ahora mismo tampoco se sabe exactamente cuál es. Entonces, a mí me gustaría y lo que quiero y sobre todo quiero apoyar es que haya alguien o un proyecto en el que haga de hilo conductor para que verdaderamente podamos juntarnos y hacer cosas importantes, porque si no, nosotros, o en este caso yo, todo mi esfuerzo tiene que ir a sacar este negocio en el que tengo pues un equipo detrás pues para poder salir adelante, con lo cual intentaremos hacer las cosas muy bien, pero eso se puede quedar solo ahí, porque pues bueno, depende de las circunstancias, pues igual ahora el movimiento es de otra envergadura y en esa envergadura o nos juntamos o perteneces a un proyecto común o lo veo complicado, aparte de que es una oportunidad el poder, primero porque creo que cuando te juntas es una cosa importante y sobre todo pues el éxito, por lo menos si queremos aprender, y yo que he aprendido de los que ahora son las personas importantes y quienes hicieron ese proyecto y ese movimiento, pues verdaderamente eran juntándose y yo creo que pues la unión hace la fuerza y en este caso pues esa unión alguien la tiene que dirigir y yo siempre lo he creído, siempre tiene que haber un líder o siempre tiene que haber un hilo conductor y sobre todo es lo que verdaderamente tenemos que tener claro para que todos nos pongamos a su disposición y podamos ofrecer lo mejor de cada uno, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros y yo estoy seguro que en su momento pues Juan Mari, Pedro, Martín, pues ellos tuvieron que ser, Luis Irizar, que no hay que olvidarse porque es quien me ha enseñado todo y yo creo que es quien les ha enseñado a ellos también, pero verdaderamente alguien es el que tenía que hacer de salsero, oye, ¿qué? Quedamos, oye, hacemos esto y hacemos lo otro. Y yo sé quiénes tienen esas cualidades, pero ahora mismo, aunque tú seas salsero, no puedes. Ahora mismo hay que pertenecer y hay que intentar pues que haya pues un proyecto como este, ¿no? Pues para poder juntarnos, porque si no,
no encuentras hueco, ¿eh? Precisamente antes Germán nos comentaba que vosotros vais a hacer también un poco de labor de observatorio, ¿no? Ver un poco cómo está la situación en general para luego poder ir comentando a cada ámbito, a cada pues a cada cocinero, a cada región o a cada, digamos, espacio, pues eso, lo que estáis viendo a nivel general, que igual ellos, como decíais antes, se trabaja un poco pues a nivel individual y en su cocina. Claro, escuchándole un poco a Íñigo, claro, estamos centrando todo en los cocineros, ¿no? Pero al hablar de la gastronomía y de la alimentación, pues hay muchas entidades que están trabajando, ¿no? Están las industrias agroalimentarias, están los centros tecnológicos, está la universidad, están las escuelas de cocina. Es decir, hay una labor de conjunción y de hacer una labor en su conjunto, y para eso, pues desde este observatorio de Sukalleku lo que tenemos que ver cuál es la situación, identificar inercias, identificar oportunidades e impulsarlas. Es decir, nuestra labor tiene que ser por ahí. En principio, lo que pretendemos es abrir unas 3 áreas de trabajo en donde se constituyan grupos de trabajo y que vayan trabajando para que, primeramente, se haga un diagnóstico de la situación actual y se marquen un poquito los objetivos y las estrategias y las actuaciones de cara a corto, medio y largo plazo. Eso nos va a exigir, pues bueno, qué tipo de actuaciones tenemos que hacerlo, qué recursos humanos y económicos necesitamos, y por lo menos que tengamos una guía para los próximos años. El centro de operaciones, la sede, la tenéis en Villa Lleiet, en Inchaurrondo. La verdad es que una sede de lujo. ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente ahí? ¿Cómo vais a repartir estas áreas de trabajo? Bueno, lo que pretendemos ahora es, por mediación de la ayuda de una consultoría, con el modelo de las consultorías, poner en funcionamiento estos grupos de trabajo. Primero, identificar las personas y las entidades que son capaces de aportar en esos grupos de trabajo, y que en un plazo de 6 meses podamos tener pues unas conclusiones. Y nosotros lo que vamos a hacer, en ese sentido, nuestra labor tiene que ser, juntamente con la ayuda de esta consultoría, pues aglutinar y hacer la agenda, convocatorias, recoger todas las aportaciones que se hacen y darle un tratamiento. Y esto es lo que vamos a hacerlo en principio. Luego, en la sede contamos también con infraestructuras para hacer otro tipo de labores y de funciones, ¿no? En concreto, pues bueno, lo que más se conoce de lo que se ha hecho en el germen de esta entidad, pues han sido actuaciones populares, ¿no? Pues la Semana Gastronómica, los cursos de cocina, las catas de vino, presentaciones de productos, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Esa labor, pues también vamos a seguir haciéndola ahí, pero tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos y por qué. De lo que se ha hecho vamos a ver qué es lo que se puede repetir y qué es lo que no se puede repetir. Y en este sentido, antes de empezar sin tener una guía a dar pasos, queremos reflexionar. Esa va a ser una de las mesas de trabajo también. Es decir, hay que identificar qué necesidades hay, qué demandas hay y qué respuesta podemos dar desde ahí. Y el objetivo nuestro es no dar respuesta nosotros directamente, sino que nosotros seamos vehiculizadores de esas demandas, de esas necesidades, y que contemos con las infraestructuras que ya existen, tanto escuelas de cocina como los centros de investigación, como las industrias agroalimentarias, en fin. En este sentido, lo que pretendemos es ser complementarios y no crear duplicidades. Germán, un poco Villa Lleiet va a ser escuela y centro de investigación, ¿no? Porque va a tener cocinas, pero a su vez va a tener bibliotecas y va a tener otros lugares de trabajo. También pretendemos que haya un centro de documentación especializado y actualizado en el mundo de la gastronomía. En cuanto al centro de investigación, más que centro de investigación, lo que nosotros vamos a hacer es promover e impulsar. Para eso ya hay centros de investigación en concreto, y lo que vamos a hacer es impulsar proyectos concretos. Más que desarrollarlos ahí mismo, en esa sede, es impulsarlo y que se lleven a efecto donde se tenga que llevarlo, pero no directamente desde Sukalleku. Hablemos un poco sobre la formación, porque hay numerosas escuelas de cocina, pero creo que vosotros, pues es que os gustaría que hubiese un módulo a nivel universitario. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no sé, yo no tengo ni idea de cómo está la cosa en estos momentos, pero te quiero decir, a mí me parece que es importante que la cocina entre de alguna forma a nivel universitario, o sea, que se eleve un poco este nivel, ¿no? Ha sido una aspiración vieja de los cocineros, eso de Arzak y compañía, que siempre han hablado de estos temas.
No sé cómo está la situación en este momento, pero quiero decir que, bueno, en todo caso, yo pienso que ese pilar de la educación, de la formación, de las escuelas, de los centros de educación de los jóvenes, me parece que es vital. Es decir, porque en estos momentos yo creo que puede haber un momento de crisis de vocaciones, en el sentido de que mucha gente pues no está dispuesta a sacrificarse como antes, porque la cocina es muy sacrificada, no es todo, la cocina no es el sitio donde va a los que no valen para hacer otras cosas, se van a las escuelas de cocina. Me parece que eso es un planteamiento muy erróneo, porque creo que debe haber una información de todo tipo integral, en el sentido de la colaboración con los centros de educación es importante, y yo pienso que esto hay que desarrollarlo. No sé cuál es el tipo de desarrollo que hay que darle, pero hay que darle una elevación. Y esta elevación tiene que venir porque hay que dar también ilusiones a la juventud. Me parece a mí que dar ilusión a la juventud es importantísimo. Es decir, tú puedes hacer un trabajo muy duro, pero si estás con ilusión, con vocación. Pero claro, la vocación también se seca porque claro, llega un momento en que no pueden ir a pasarlo bien los fines de semana con sus otros compañeros. La gente tiene una dureza realmente interna, este trabajo terrible. Es decir, entonces hace falta suplirlo con mucha conciencia, con mucha vocación, con mucha educación, es decir, comprender. Yo creo que estas cuestiones, por ejemplo, a mí me parece que echó mucho de menos aquellas escuelas. Yo fui profesor de unas escuelas de cultura gastronómica. Me parece a mí que esto de la cultura gastronómica, me dice mucha gente por la calle, qué pena que estudiáramos poco entonces aquello, pero realmente es importante, porque si conoces la cultura, conoces la historia, conoces lo que es este pueblo comiendo, o lo que es Europa comiendo y tal, pues puedes aprender mucho más y desarrollarte mucho más, y porque ya no es, esto como decía Pablo Bazán, no es el engullir de la bestia hambrienta la gastronomía. La gastronomía y la cocina es mucho más que eso, es cultura y es desarrollo personal y es muchas cosas que yo creo que son importantes. Yo igual suelto una burrada, pero verdaderamente que pase a universitario la cocina, verdaderamente ¿dónde se enriquecería? ¿En qué tipo de formación se enriquecería el que sea universitario? ¿En que coge más prestigio el ser cocinero porque ya lo tiene, o porque hay asignaturas de las cuales ahora mismo no, por ser cocinero, no nos las han inculcado? Quiero decir, pasar a universitario significa que hay cosas que no se han enseñado, o hay asignaturas que se meterían pero que son de cocina o son general. Yo estoy a favor de que cuanto más se sepa, mejor, pero verdaderamente yo ahora mismo no sabría responderlo, por eso hago la pregunta, si es que carece de alguna formación ahora mismo la cocina con respecto a las escuelas. Pasar a ese nivel es por algo, o es simplemente por abrir un poco el prisma de cultura general, donde se meten otro tipo de asignaturas, que yo cuanto más se sepa siempre es mejor, pero que esté al alcance de todo el mundo. Sobre todo lo importante para ser cocinero es ser vocacional, ¿no? Yo algunas veces, yo tengo 3 hijos y muchas veces te planteas, y si quieren ser cocineros, digo yo, pues tendrán que ser auténticos y lo tienen que llevar dentro, no porque su padre es cocinero van a serlo, con lo cual no es que se lo voy a poner difícil, pero les pondré a prueba, porque sí es verdad que tiene que ser un poco vocacional. Hoy por hoy no tenemos ni la gente que hay en Madrid para poder tener un restaurante lleno y entonces hacer como ellos, que abren de lunes a viernes, y entonces pareces medio normal, porque me encantaría abrir de lunes a viernes, pero claro, el sábado y domingo, como no trabajes y depende qué tiempo hace, pues entonces igual no llenas. Y eso, aparte de que también tienes que saber que muchas noches no vas a cenar en casa. Entonces, todas esas cosas tienen que salir de uno y tienen que verdaderamente quererlo, porque yo sí he visto muchos compañeros que han estudiado cocina y que luego, pues por circunstancias, lo han dejado. Yo he tenido la suerte de que mi mujer es del oficio y todo lo que he hecho me lo ha apoyado, pero porque ella lo ha vivido en casa. Pero es que hay muchos factores que luego intervienen a la hora de querer ser cocinero, con lo cual que sea vocacional es importante. Universitario, todo lo que sea, aprender más, que nos enseñen más, evidentemente mucho mejor, pero yo me hago la pregunta, ¿por qué universitario? ¿Porque tiene carencias la formación de cocina? Porque yo me siento orgullosísimo de haber pasado por la escuela de Luis Irizar y ojalá entonces la escuela de Luis Irizar sea universitaria, pero ¿me faltan cosas por aprender? ¿O qué cosas son las que se le sumarían para que pase a universitario? ¿No? ¿Qué tipo de asignaturas? Y es un poco, yo me hago esa pregunta, ¿no? Pero todo lo que sea bueno para la cocina y que haya que aprender, pues que me lo digan ahora para que yo también lo aprenda, ¿no? Porque ¿qué me falta, no? ¿O quién decide eso? Bien, en este sentido, y ahondando un poco a lo que decía Íñigo y Miquel,
Aquí también no partimos de cero. Tenemos, creo que son cerca de 10 escuelas de cocina, además muy plurales, es decir, hay escuelas privadas, públicas, de formación reglada, de formación no reglada, en fin, hay unas posibilidades inmensas, ¿no? Todas ellas llegan dan una formación a nivel medio. Entonces parece que hay una demanda, no gran demanda, porque lo que de alguna manera se teoriza es de que solamente hablar de un módulo universitario y además abierto no solamente para estudiantes de aquí, sino que también de todo el mundo. Con lo cual va a ser algo selectivo. ¿Y qué tipo de formación? Pues tiene que ser una formación, pues ha llegado lo que dices tú, como decías, y te sientes orgulloso de la formación recibida, pero todavía también dices, hombre, pues si hay otras asignaturas y más temas de formación, que pues me vendría muy bien. Hoy en día hay que tener en cuenta que ya el cocinero, aparte de cocinero, es que es un empresario y es un gestor. Tiene que saber, aparte de cocinar, tiene que saber de economía, porque tiene que invertir mucho dinero, tiene que saber de personal, porque resulta que a su cargo tiene que tener gente, tiene que saber tratarlo. Es que se le está exigiendo y se le va a pedir, pero una formación muy amplia. Y en este sentido, yo creo que no estamos diciendo de que ese módulo se va a implantar, que se va a estudiar la posibilidad y la viabilidad de que ese módulo se pueda implantarlo aquí. El módulo de gestión, eso no te cabe, eso estoy segurísimo de que sería necesario. Yo además me acuerdo cuando estaba en París y Luis Irícer venía a verme, me decía, Íñigo, tienes que ir a Estados Unidos a una escuela que hay de hostelería, que además vienen alumnos de prácticas. Pues tienes que ir allí a aprender gestión, porque la gestión es muy importante, porque sí es verdad que a la hora de decidir un cocinero u otro para desempeñar una función como jefe de cocina en un hotel o en un restaurante de estos donde la gestión ya es importante, van a decidir primero un cocinero que sepa gestionar antes que un cocinero con el doble de currículum. Y verdaderamente eso es verdad. Yo he tenido la suerte luego de poder trabajar en una compañía de hoteles donde cocinar estaba muy bien, pero ellos primero querían saber las cifras de consumo sobre las ventas, lo que gastas, lo que no. Y eso, por ejemplo, sí es una asignatura que yo, porque utilizo la cuenta vieja y me va muy bien, porque no deja de ser sentido común, pero que ese sentido común hay que hacérselo a muchos nacer, porque es importante, ¿no? Sí es verdad que muchas veces en el restaurante estamos trabajando pues poquito y no utilizamos folios ni lápices y hay que decir, parón, vamos a parar, porque es que si no las huelgas japonesas es lo peor. Quiero decir que es que en 3 días puede ser el caos, ¿no? Entonces, gestionar bien y saber que lo que utilizas, lo que cuesta y todo eso, verdaderamente sí sería una asignatura. ¿Ves? Que son preguntas que yo me hago. ¿Y qué le faltaría, no, a lo que yo he aprendido? Porque a mí me ha dado la sensación que me lo han dado todo. Y aparte porque he tenido la suerte de seguir con Luis y te lo sigue dando, ¿no? Pues sí, la gestión, que siempre me la ha inculcado, es importante y sí sería una asignatura, y que si con eso es universitario, yo iría a esa universidad. Sin duda, porque, vamos a ver, no hay que olvidar que estamos hablando de una actividad económica y una actividad económica hay que saber gestionarla, y las nuevas tecnologías tenemos que saber aplicarlo. Como decías, tampoco disponéis de mucho tiempo, es que al final se os está pidiendo que seáis unos superhombres, o sea, que decir que podéis llegar a tantos campos y además que seáis conocedores, y eso es imposible. Entonces, ahí tenéis que crear equipo y tiene que haber un líder de equipo, por supuesto. Y el líder de equipo tiene que tener conocimientos básicos en todas esas áreas que hemos comentado. Hoy por hoy habría que sumarle otra asignatura y es marketing, porque como está el tema, y intentar hacerte un hueco, intentar estar ahí, pues muchas veces requieres de marketing, porque hombre, no es ninguna una cosa tontería. que decir, como decía Germán también, que no solamente a este módulo irán mucha gente de aquí, sino también vienen de todo el mundo. Es lógico, porque quiero decir, estamos en este momento, es decir, la cocina española y en concreto la cocina vasca, pues está siendo muy importante en el mundo. Es decir, de hecho las escuelas de aquí, de San Sebastián, la mayoría de los alumnos vienen de fuera, japoneses, italianos, americanos, etcétera, mexicanos, etcétera. Y entonces, bueno, y más de Madrid o de otros sitios, y vienen mucho aquí, pero hay una razón también, porque las escuelas son bastante serias aquí en general, hay bastante seriedad, y sobre todo también
porque hay un entorno gastronómico importante y claro, para hacer las prácticas pues se hacen en sitios fantásticos. O sea, es que no hace falta desplazarse muchos kilómetros, sino puedes estar en un radio de 40 o 50 kilómetros haciendo prácticas increíbles con 3 estrellas, 2 estrellas Michelin. Los grandes restaurantes del mundo están aquí también a 4 pasos. Entonces quiero decir que esto también contribuye mucho a lo nuestro, pero yo pienso que también este desarrollo cultural insisto que es muy importante porque la gente tiene que formarse culturalmente, ¿eh? No basta, yo creo que, bueno, está muy bien todo ese tema de saber de números, de saber de estas cuestiones, pero también hace falta para ser, o sea, no para ser solamente creativos, sino para también saber dónde pisas, o sea, saber tu historia y tu cultura tradicional para poder decir, bueno, yo prescindo de esa cultura tradicional o lo aprovecho para hacer esto. Es decir, que hace falta conocimientos muy muy detallados. Ya no es aquel momento, claro, cuando yo recuerdo con la madre de Juan Mari Arzá, que tuve gusto de conocerla, y la madre de Martín, que tengo todavía gusto de conocerla ahora en este momento, pues ellos lo cuentan los dos. Es decir, que el mayor, ellas eran cocineras, sudaban muchísimo en sus fogones, era terrible el trabajo que tenían las dos, y de repente cuando el mayor disgusto, además me dijeron así, de su vida, es cuando le dijeron a Macho, quiero ser cocinero. Bueno, esto es claro, uno iba ya para no sé qué, Madí le manda para que se olvide de los fogones y quiere ser cocinero. Y el otro, que también. Entonces quiere decir que, claro, un disgusto horroroso para ellas, porque entonces, el trabajo de cocinero es un trabajo muy duro, más duro que el que es ahora. Ellas lo habían pasado muy duramente y claro, yo creo que esta sublimación de la cocina muchas veces se hace, bueno, no se tiene en cuenta también que aquello no fue siempre así, que la cocina, y antes, y remitiéndonos a cosas anteriores, la cocina era terriblemente fuerte. Cuando dicen, ¿por qué no había muchas mujeres en la cocina? ¿Porque eran solo hombres? Pues porque entonces había unas marmitas enormes que había que mover, y la fuerza bruta era lo que predominaba en la cocina. Por lo tanto, quiero decir que conocer todas esas cosas es importante para asumirlas y ver nuestro futuro también. Y también, como comentabas, Íñigo, que muchos compañeros tuyos pues se han quedado en el camino. En todas las actividades, en todos los proyectos, hasta la propia humanidad, hay mortandad. O sea, eso lo tenemos que pensar, que siempre va a quedar gente en el camino. Pero me da la sensación de que hay mucha mortandad, que hay mucha gente que se queda en el camino. Entonces también hay que analizar por qué está pasando esto. Es decir, gente con mucha ilusión, con vocación, pero que, bueno, pues que al final pues se han sentido defraudados por un motivo o por otro, y hay que analizar también en qué condiciones han estado trabajando, en qué condiciones trabajan. Es decir, hay que dignificar no solamente el gran cocinero, es decir, todo el equipo, es integral, los responsables de sala, el sommelier, en fin, todo el equipo que está trabajando hay que ver en qué condiciones y hay que ir formando. Además, como decía Miquel, la formación es básico. Es básica porque es lo único que nos puede diferenciar con respecto a los demás y es el factor diferencial que podemos tenerlo, ¿no? Pero a veces yo creo que cerramos los ojos un poco y nos acordamos solamente de la gente de élite, de los buenos cocineros, de los restaurantes que están, pero hay muchísima gente que está trabajando, pero muchas horas, está haciendo un esfuerzo tremendo y que le está costando salir, Y entonces yo creo que ahí tenemos que analizar también desde Sukalleku también qué tipo de apoyo, que a veces el apoyo primero moral y después de algo más que de moral también, pues creo que será bien recibida, ¿no? Sí, porque no debemos olvidar esas condiciones laborales, ¿no?, en las que trabajan algunos cocineros y muchas veces sin formación. Sí. Íñigo ha comentado, él gracias a que su pareja viene y conoce el mundo de la gastronomía y le entiende perfectamente, pero que luego hay que compatibilizar. Y yo sin ese equilibrio no estoy aquí, porque me hace falta ese equilibrio para poder estar todos los días trabajando un montón. Y sobre todo, yo he tenido la suerte de que cuando estaba en San Sebastián, en Cucuarri, cuando dije que me iba a un proyecto a Irún, se vino hasta la de la fregadera, quiere decir 15 conmigo, que es mi equipo, y no hay cosa que más te llene en el trabajo. Y además yo muchas veces siempre he dicho que ser rico no es tener mucho dinero, sino para mí ser rico va a ser ir todos los días al trabajo y ver todos los días a quien yo quiero, ¿no? Que fue por lo que yo di ese paso. Yo di el paso para mí siempre ha sido una evolución. Di el paso de ponerme por mi cuenta porque mi equipo me lo iba a pedir con el tiempo, pues porque las condiciones para que alguien esté conmigo van a depender de mí y no de una empresa en la que igual su filosofía no es la misma que la mía, ¿no? Y es por lo que di el paso. Y ahora estamos en el momento en el de que no solo mi proyecto y el resto trabajan para mi proyecto, sino es el proyecto de todos. Con lo cual, pues hay días duros, pero estamos todos convencidos y todo el mundo igual no tiene la suerte de tener una estructura como la mía que verdaderamente lo entiende y sabe que hay días duros y esfuerzos, y aun y todo hay quien
pues se le hace cuesta arriba, porque es que es así. Yo creo que hay una cosa también que hay que recibir. Yo no tengo ningún espíritu corporativo de defender a la prensa, a la crítica gastronómica o a la prensa en general. Es decir, que muchas veces hay unos efectos indeseados de este prestigio de los cocineros. Hay unos efectos indeseados un poco que siempre se habla de lo mismo, se recurre a cosas un poco como si todos los cocineros del mundo fueran Ferran Adrià, por ejemplo, o como si todo fuera élite. Es decir, y realmente pasa lo mismo en la prensa deportiva, ¿no? Pues parece que todos, y los niños a lo mejor que juegan al fútbol, pues quieren ser, aquí en mi tiempo sea Maradona o tal, en los tiempos actuales a lo mejor quieren ser, pues yo que sé, Ronaldinho, bueno, sí estaba en el momento bueno, pero bueno, cualquiera de esos personajes, ¿no? Quiero decir, o sea, y todos, claro, y luego hay jugadores en primera, en segunda, en tercera división, en categorías regionales, gente que le gusta el fútbol, gente que no vive del fútbol pero disfruta con él, y gente que vive, que gana del fútbol de una forma modesta. Entonces, quiero decir que aquí pasa lo mismo, es decir, es que no hay que inculcar tampoco que todo van a salir superfiguras. Eso es evidente que superfiguras, como en todo, va a haber pocas. Esas son limitadas, es decir, las superfiguras. Pero luego ver muchas cosas intermedias, muchas personas que hacen su trabajo profesional bien hecho, que lo hacen a lo mejor en un colegio, que lo hacen en una residencia sanitaria, e intentaremos que todo esto sea bien. El mundo de la gastronomía no sea solamente de élite, sino que haya una buena gastronomía en todos los estratos diferentes de la sociedad, y que nos alimentemos mejor, que vivamos mejor, más felices. Yo creo que esto es un tema muy importante, me parece a mí. Sin duda, sin duda. Hay un campo tremendo que hacer y desde luego creo que, o por lo menos si no estoy mal entendido, hay constituida una asociación de jóvenes cocineros aquí en Euskadi que se constituyó hace unos 4 o 5 años, pero vamos, que está medio paradita, ¿no? Pues bueno, pues también habría que ver, igual hay que fortalecer, es decir, hay varias generaciones que estáis trabajando en el mundo de la gastronomía, bueno, cada uno está en un estadio diferente y cada uno tiene unas necesidades diferentes, pero sí hay necesidades que son comunes a todos y esas son las que hay que identificar, porque esas las que nos van a hacer unir. Las particulares, pues bueno, cada uno va a tener que ir solventando por su cuenta, ¿no? Y pues sí, el tema de la formación y el trabajo en común, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos aquí. Uh-huh. Os quería preguntar también por la gastronomía vasca, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué tiene de particular nuestra gastronomía? Bueno, yo creo que de todas formas, quiero decir que, bueno, primeramente que tiene su personalidad. Eso es una cosa para empezar. Esa personalidad no es una cuestión también, no es la gastronomía, o sea, la cocina y la gastronomía vasca de cierto nivel no tiene tantos años, no tiene tanta historia. Nosotros hemos sido un pueblo históricamente, pues era pobre hasta el desarrollo industrial y entonces tampoco había un desarrollo importante. Pero claro, a través del desarrollo industrial, pues naturalmente, tanto, sobre todo los centros de Bilbao y San Sebastián, pues Donostia, han sido pues importantes en ese sentido, ¿no? Y yo pienso que, bueno, es una tradición ya de unos par de siglos, donde comienza, y sobre todo el desarrollo a principios del siglo XX, y yo pienso que esto es una cosa que tampoco no surge de la nada, sino va gestándose poco a poco, el turismo, la influencia de las guerras mundiales, en fin, muchos factores que han hecho que la gastronomía vasca se desarrolle muchísimo al lado de la cocina francesa, por ejemplo, también. Esta influencia también ha sido evidente. Y entonces todo esto naturalmente se ha desarrollado sobre todo un público muy selecto. Yo creo que hay muchos morritos finos por metro cuadrado en este país. Esto influye muchísimo en el desarrollo es decir, no solamente hace falta hacer una gran cocina, sino que haya un público que la acepte. Y naturalmente esa aceptación, me decía un amigo catalán, decía, es que vosotros sois capaz de ir si encuentras un merendero, o sea, que tiene un caldo muy bueno y una morcilla riquísima a la punta del chindoki, aunque seas un vago, eres capaz de ir hasta la punta del chindoki a comerlo. Y eso es verdad. Y es decir, incluso hay una cosa también, hay una frase, nos dice que nos parece mucho a los pequineses, no sé, dicen, me dijo un amigo chino, que es que una frase muy de las amachos nuestras, de los amonas, de los amachos, es cuando íbamos a los sitios, por ejemplo, a Benidorm y tal, de vacaciones y tal, y llamabas y decías, y no te preguntaban qué tiempo hacía, bueno, se suponía que hacía bueno, pero que se quedaba lo mismo, pero que se dice, ¿qué tal estáis comiendo? Es decir, naturalmente esta emoción por la cocina, este sustrato de decir de aquí vivimos para comer y también comemos para vivir, pero vivimos sobre todo para comer bien, ¿se entiende? Pues yo creo que ha sido algo que lleva muchos años, es decir, que vino con el desarrollo, pero no solamente como consecuencia del desarrollo, sino también de un poco, de un gusto, de una cultura, de unas influencias francesas, de unas influencias de todo el mundo,
Y yo pienso que este es un tema que hoy día también es importante. No podemos hacer una gran cocina si no hay un gran público que la acepta. Yo creo que además no solo se come bien, y eso es lo importante en los mejores restaurantes, sino se puede comer súper bien en cualquier sitio. Puedes comer bien un menú del día, que eso es importante, y ahí es donde ves la base, ¿no? Muchas veces cocinar bien, dicen, no, es quien sabe cocinar unas buenas alubias, porque hacer un pichón o hacer esas cosas no es lo más importante. Lo más importante es la base de la cocina y el fundamento. Y también tenemos mucho que agradecer, yo creo, a todas las sociedades gastronómicas, que a todos, quieras que no, pues nos enseñan un poco y nos hacen poder disfrutar de la cocina. Y tú vas a cualquier sociedad y cualquier viernes y cualquier sábado, todas las cuadrillas cenan súper bien, ¿eh? Y no cenan cualquier cosa. Y saben preparárselo y le dedican tiempo. Y yo tengo amigos que no son cocineros, pero que saben que para hacer cualquier plato, pues caramelizar la cebolla, hacerla despacito, saben que eso aporta pues un sabor adicional. Y poder comer, ya te digo, podemos estar tranquilos que en cualquier sitio que vayas a comer un menú del día vas a comer muy rico. Y eso en cualquier sitio tampoco se puede decir. Y ahí está la base, yo creo. Pues además de tener buenos cocineros y unos genios, y también uno de los diferenciales, como decía Miquel, es la propia sociedad vasca. Es decir, la cultura gastronómica que tiene y que ello ha hecho también prestigiar a los propios. O sea, quiero decir, antes Íñigo comentaba que nos falta marketing, ¿no? Pero aquí el boca a boca funciona, y el marketing que hacemos todos nosotros y de nuestros cocineros, porque la verdad es que todo el mundo los defendemos a capa y espada, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego, fruto de esa conciencia y esa cultura gastronómica, también estamos dispuestos a dedicar más dinero a la alimentación que en otros sitios, en otros lugares. ¿Por qué? Porque somos conscientes de lo que supone el alimentarse, ¿no? Y el alimentarse bien. Y ese es un diferencial que lo hemos tenido y seguimos manteniendo. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, en la sociedad va cambiando, en fin, están entrando otras culturas y la verdad es que también en ese campo hay que trabajar para que eso se mantenga. Dentro de eso, como comentabas Íñigo, las sociedades gastronómicas han jugado un papel fundamental. Mi padre estaba en una sociedad y era de la directiva, y a mí eso, pues quieras que no, pues me ha hecho, mi padre ha intentado, siempre había cursos de cocina, siempre han estado interesados, y eso pues a mí me ha hecho también tomar la decisión en su día de ser cocinero, ¿eh? Y lo que hay que pensar también de que hoy en día pues vivimos pues muy deprisa. En casa pues los padres, los dos trabajan, no tienen tiempo para que a sus hijos les enseñen pues bueno, sé, las normas básicas de la cocina, de cómo hay que hacer las compras, cómo hay que cocinar. Y yo creo que hay una demanda también que alguien, porque yo creo que las escuelas no están dando, desde luego, a esa demanda no están dando respuesta, pero me estoy refiriendo a la gente joven, chicos, chicas de 16 a 18 años, que antes de ir a la universidad tal, que pues aprovechar las vacaciones que tienen entre junio, julio, para que de alguna manera en algún lugar se les dé alguna formación, me estoy refiriendo básica, porque parece que los chicos van a las sociedades gastronómicas, pero las chicas y tal, me refiero en su conjunto, y yo estoy observando ahí que hay una demanda, que puede haber una demanda importante y una labor importante. Y me estoy refiriendo solamente a nociones básicas, a nociones básicas. ¿Por qué? Porque vemos que en casa no disponemos de tiempo. Entonces cada vez nos estamos alimentando más de alimentos preparados, con lo único que hacemos es calentar en casa y comerlos, pero el día de mañana esta gente pues sería bueno también que tuviese unas nociones básicas, lo cual va a ser también para que podamos seguir manteniendo ese diferencial, que es lo que decía antes, que de alguna manera tenemos con respecto a otros lugares. Sí, es verdad, que yo no creo que en casa ahora mismo se cocine como se cocinaba antes, pues esos guisos y esas cosas. Ahora sí es verdad que yo no creo que tengamos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Yo eso sí te tengo que dar la razón, de que igual falta un poquito. Y sobre todo yo creo que falta tiempo, ¿no?, para poder hacerlo. Pero por lo menos que se sepa hacer, ¿no? Y si en eso podemos hacer algo, yo sí lo veo importante. Hombre, el tema del hogar es complicado. Es decir, yo he hecho un artículo por ahí sobre el tema del hogar tecnológico, que es decir, hoy tenemos el desarrollo tecnológico más grande, las cocinas es el sitio más caro, más técnico. Hay gente que tiene de todo tipo de cosas en pequeño, como los grandes restaurantes, pero luego no tiene tiempo para cocinar. Quiere decir que eso es un problema, y entonces vale para recalentar un arroz o para calentar tal, pero realmente no hay cocina en las cocinas hogareñas. Pero bueno, eso es un tema más complicado y que seguiría otra discusión bastante gorda.
Y yo decía también, hay una cosa muy importante también en la cocina vasca, que es sobre todo esa versatilidad que tiene. Yo creo que es importante porque es que podemos encontrar en un sitio muy pequeño muchos tipos de cocina, lo cual es muy importante, también cara al turismo, cara al desarrollo de otras cuestiones importantes para Euskadi, ¿no? Que son, por ejemplo, pues el poder, claro, todos los días comer alta cocina es imposible, no solo por precio, sino también, incluso aunque te paguen todos los días por comer y cenar. Yo recuerdo una cosa, por ejemplo, Juan María, un crítico gastronómico, le dijo: ¿qué has comido en aquelarre y vienes a cenar al FAC? No. Tú tienes que ir a otro sitio más sencillo, quiero decir, o sea, comer una chuleta, a comer unas verduras y tal, porque no puedes comer dos menús de gustación de alta cocina el mismo día, porque uno de los dos sale perjudicado, es decir, el que viene segundo seguro que le ha parecido peor. Entonces, quiero decir, pero sin embargo, una diversificación tremenda, una versatilidad. Por ejemplo, hay cocina de asadores de pescado, de carnes, sociedades gastronómicas, este tipo de cocina popular, menús del día, que hay muy buenos menús del día en Euskal Herria, es decir, o sea, en general, porque se cuida todo y también eso. Y luego la cocina del pincho, que es otra cocina peculiar y que hay un desarrollo espectacular también, que da mucho de sí. Entonces una persona puede venir aquí, estar una semana comiendo en el País Vasco y estar comiendo diferente todos los días. Es decir, un día come pescado, carnes, otro día de asador, otro día de caserío, otro día va a la sidrería, otro día va al tal, y otro día va a comer alta cocina o cocina tradicional. Es decir, que hay una diversificación tremenda que es muy importante, no solamente culturalmente, sino también cara a nuestro turismo, que es otro de los temas importantes del país. No, es que es verdad, te estás escuchando y es un espectáculo. Te puedes pasar una semana aquí, puedes comer súper sano, sin tener que comer 3 veces en un restaurante de alto nivel, un menú de degustación, y disfrutar pues un día de pinchos, otro día te vas a comer un pescado a guetaria, otro día te comes un chuletón. Es una maravilla. La verdad que es un lujo. Y luego lo que no nos tenemos. tenemos que olvidar de nuestros basarritarras, de los arranzales, de nuestros vinoteros de Rioja Alavesa, los chacolineros y tal, en el tema que, lo que decía antes, esa cultura gastronómica por parte del consumidor pues también ha exigido que a los productores pues que den un paso y que estén produciendo productos diferenciales. Y en este sentido nosotros lo que tenemos es una limitación, es de que contamos con poca tierra para poder producir alimentos, pero de lo que se produce, bueno, pues la calidad de ellos pues es muy alta y bueno, también hay que comentar que en ese sentido están haciendo un gran esfuerzo los basarritarras, arranzales, todo el sector primario en general. Sí, eso te tengo que dar toda razón, porque parece mentira que no hablemos de ellos y dependemos de ellos para tener los productos y cocinar lo que cocinamos. El otro día fui a hacer una conferencia pues en París con un jefe de cocina de París y teníamos que los dos trabajar un mismo producto y era el cordero. Y entonces pues tuve que transmitir en un plato pues mi cocina, y para mí mi cocina es pues cocina de temporada, cocina de producto. Y él coincidió que también hizo un plato de cordero con verduritas. Y lo hicimos los dos. Y yo hice verduritas de primavera. Es un lujo las verduritas que pude llevar, porque es que alucinaron. Pude llevar guisantito pequeño del que hacen en Guetaria, que parecen caramelos, hábitats. Me trajeron un puñado de shisas increíbles. Quiero decir, unas cebollitas súper pequeñitas, unas mini zanahorias. Aquello fue una pasada, porque lo puse en una bandeja con platitos y me sentí orgulloso y decía, no, es que esto es la Provence, como diciendo, él estaba en París y al final tuvo que hacer pues con las 4 cosas que hay allí, ¿no? Pero verdaderamente el producto que tenemos aquí, yo me sentí orgulloso de poder llevarlo y que lo viesen, porque es que era un espectáculo. Las shisas son alucinantes y las probaban y estaban alucinando con el sabor que tiene, el guisantito, los hongos que me trajeron, las mini cebolletas, y eso yo creo que hay que cuidar. Y yo no sé, porque eso supongo que sabrás tú mejor que yo, Germán, cómo se les puede apoyar, pero necesitamos esos productos para hacer la cocina que hacemos y tenemos que seguir teniéndoles a los proveedores, porque sin ellos, ya te digo, como no nos traigan, no sé qué vamos a cocinar. Precisamente al Indicas, donde estuve trabajando, estuviste trabajando con él en París, ¿no? Pues realmente cuando vino a San Sebastián se quedó admirado de los guisantes. Escribió dentro de uno de sus libros un artículo de los guisantes de Donostiarra de aquí, ¿no? De los guisantes que había. Y luego también cuando estuvo unos años antes viendo el mercado de pescados, también soltaba unos olalás por el mercado que cambió, cuando iba a Vitoria a las jornadas, cambió el pescado que traía de Niza, no sé dónde, y lo cambió por el de aquí. Es decir, bueno, te quiero decir que estas cosas son, el producto es vital, ¿no? Bueno, y ante toda esta realidad, y ya para ir finalizando porque se nos está echando el tiempo encima, ¿cuáles son los retos que tiene de cara al futuro Sukalleku, una fundación como Sukalleku? Pues precisamente aquí hemos desgranado
nuestras, vamos a decirlo, oportunidades, nuestras debilidades, también hemos visto aquí, y también nuestras fortalezas, ¿no? Creo que, bueno, le hemos dado un repaso y creo que hay mucho que hacer, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta pues nuestra situación, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta las amenazas que existen, las oportunidades que existen y lo que tenemos que hacerlo, definir y desarrollar qué tenemos que hacer en ese campo y siempre hacerlo en conjunto con todos los actores que intervienen dentro del mundo de la gastronomía. Bueno, pues ahí queda dicho esto. Germán Muruamendiaraz es director de la Fundación Sukalleku. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. También hemos tenido hoy en el programa a Íñigo Lavado, cocinero del restaurante Íñigo Lavado de Fico. Eskerrik asko, Íñigo. Gracias. Y Mikel Corcuera, crítico gastronómico. Mikel, eskerrik asko. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis 2 días para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org. Y también está nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.